¿Qué tal, queridos hermanos que miran de diferentes partes del mundo este video? Quiero saludar a aquellos que siempre saludan, que comentan, que oran por el ministerio, por las personas beneficiadas en el estudio de la Biblia. También a aquellos que se han sumado al grupo de WhatsApp. Estamos por comenzar este 2022 a estudiar la Biblia, a mirar a Jesús, a conocer más de Dios. Y también quiero saludar a aquellos que miran por primera vez estos videos, que son nuevitos en el canal, que la palabra de Dios pueda habitar en ustedes, que se siembre una semilla de verdad que pueda dar frutos para la gloria de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar a Jesús, una historia que habla de Jesús, porque este es el momento de estudiar, hermanos. En el libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11, dice que llegará un momento que en el mundo habrá hambre. Dios enviará hambre a la tierra. No de pan ni de agua, alimentos nunca va a faltar, pero hambre de oír la palabra de Dios. Llegará un punto donde ya no se predicará más, donde cada uno habrá tomado su decisión final y Cristo vendrá a buscarnos. Por eso hoy es el momento de estudiar la Biblia, de alimentarnos de la palabra de Dios, alimentar nuestra vida espiritual a través de la Biblia. Y hoy más que nunca estamos viendo que el mundo está siendo azotado por una tormenta tremenda. Hasta los mismos cristianos, muchos se preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué está pasando en el mundo? Oímos noticias, líderes políticos, personas influyentes, que anuncian tal y tal cosa. Dice la palabra de Dios que falsos profetas anunciarán paz. Hoy estamos escuchando que dicen, después de cierto tiempo vendrá paz. Cuando todo el mundo esté vacunado vendrá paz, dicen algunos. Cuando superemos esta pandemia estaremos más tranquilos, más preparados. ¿Será así? ¿Será que no se viene otro problema más, otra tormenta más? La palabra de Dios dice, y dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y hoy vamos a estudiar una historia que está en Mateo, en donde Jesús es el centro de esta historia y que podamos aprender un poco más acerca de Jesús. Sobre el mar se titula el tema de este momento, porque muchas veces nosotros los cristianos caminamos en medio de la tormenta y tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 23. Allí se encuentra la historia que vamos a meditar en este momento. Así dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es el panorama que tenemos aquí? Cristo despide a la multitud. En Juan, el capítulo 6, dice que la multitud quería nombrarlo rey. Claro, Cristo había hecho muchos milagros en el día. La multiplicación de los panes y los peces. La gente dijo, si tenemos a Cristo como rey, nunca vamos a pasar hambre. Pero Cristo no vino a ocupar un trono terrenal. Él vino a enseñar la sana doctrina. La simiente de la palabra estaba en sus palabras. Él vino a sembrar la semilla de la verdad en el corazón de las personas. Esa verdad que cuando comenzó era como un grano de mostaza, pero pronto sería un gran árbol. Ahora somos millones, ¿verdad? Cristo no vino a ocupar un trono terrenal. Él despidió a la multitud que quería nombrarlo rey y mandó a sus discípulos a cruzar la ribera, al otro lado, a cruzar el lago. En la historia parece como un mar, pero es un lago grande, y los manda a cruzar ese lago. Y Cristo se va al monte a orar solo. Cristo tenía esta costumbre de hablar con el Padre. Ya había puesto en práctica esto de separarse, estar solo hablando con el Padre. Porque Él se aferró al Padre, a pesar de que estaba en igualdad con Dios. No se aferró a esa igualdad con Dios, se sujetó a la voluntad del Padre. La barca había cruzado el mar, estaba cruzando el mar cuando una tormenta se desata. Y yo marqué con rojo el problema en esta historia y con amarillo la solución. Lo que van a leer con rojo siempre es el problema. El problema de los discípulos era que una tormenta había azotado la barca.
Estaba siendo sacudida por la tormenta la barca. Cuando ellos lucharon y se dieron cuenta que ya no podían, era la cuarta vela de la noche, o sea, a la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, el momento oscuro de la noche. Y así se encontraron ellos luchando contra una tormenta. Y sucede que Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Entonces el panorama que tenemos es el siguiente, y yo quiero leerles en este libro que detalla la historia, se llama El deseado de todas las gentes, en el capítulo 40, dice lo siguiente para que podamos imaginar, pensar, meditar en esta historia. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino cuando el huracán los alcanzó. Sintieron miedo. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Hasta la cuarta vela de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos. En la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Cuando ellos se cansaron de remar, se dieron por perdidos, la tormenta les había ganado la pulseada, ellos ya no tenían fuerza para sostener los remos, y dice en el libro de Mateo que Jesús venía a ellos andando sobre el mar. Entonces el panorama que tenemos es a ellos luchando con la tormenta, allí en esa barca, pensando que quizás se estaba por hundir, pero Cristo aparece andando sobre el mar. Cristo no venía en bote, no venía nadando, venía caminando sobre el mar. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Cristo con pies milagrosos, que puede convertir un lugar intransitable en una plataforma firme para caminar, porque así son los pies de Cristo. Y en este momento, hermanos, que estamos viviendo una tormenta, yo quiero decirte que no importa las circunstancias en las que te encuentres, no importa cuántos problemas te estén rodeando. ¿Cuál es tu problema? Cristo se acerca a ti, como estás, en donde estás. Las circunstancias te afectan a ti, no a Jesús. Él se acerca hacia donde estás. Esos pies de Cristo, que cuando estuvieron en la tierra, en su ministerio, caminaron y recorrieron aldeas. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo 9:35, que Jesús recorría ciudades enteras, enseñando, sanando. Él no tenía transporte más que sus pies, ¿verdad? Caminaba con sus discípulos de una manera abnegada. Yo me imagino que Jesús en muchas ocasiones habrá estado cansado, y la Biblia dice en varias ocasiones que estaba cansado, que Cristo se había cansado de la caminata, pero Él lo hacía con un propósito. Y dice la palabra que los viajes de Jesús tenían un propósito, y en cierta ocasión Él pasaba por una de las carreteras principales de Jericó, y un hombre llamado Zaqueo se sube a un árbol, porque era pequeño y no podía ver quién era Jesús, y él quería ver a Jesús. Cuando Jesús pasa por allí, lo mira y le dice: Zaqueo, desciende, es necesario que yo pose en tu casa. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Las caminatas de Cristo tienen un propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Cristo caminó por aldeas, ciudades enteras. Personas que habían estado enfermas, que lloraban de dolor, ahora estaban aliviadas, porque Cristo había caminado por allí, porque Jesús había recorrido esas ciudades. En cierta ocasión Jesús, pasando cerca del pozo de Betesda, cerca de la puerta de las ovejas, en Jerusalén, había un hombre que hace 38 años que estaba esperando que las aguas se agiten para meterse primero, porque se creía que un ángel descendía al pozo, sacudía las aguas y el primero que se metía era sanado. Esa era la creencia popular. Y este hombre paralítico hace 38 años que estaba esperando que alguien lo ayudara a meterse en el pozo. No podía. Imagínense 38 años frente a un pozo, poniendo la esperanza en el pozo. Jesús pasa caminando por allí, lo ve y le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice: Señor, no tengo quien me meta en el pozo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muchas veces Jesús pasa cerca de nosotros, trayendo la solución, y nosotros con la mirada en el pozo.
¿Dónde está tu mirada en este momento? En el momento de tormenta, en el momento de problemas. Cuando la relación en tu matrimonio no funciona. Cuando tus hijos son desobedientes. Cuando andan por el mundo lastimándose. Cuando pierdes el empleo. Cuando estás esperando una mejora. Cuando no puedes terminar de arreglar tu casa. Quizás tienes un proyecto de comprarte un auto. Quizás tienes un proyecto que demanda mucho dinero. Tienes un problema grande en tu vida financiera, en tu vida física, en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en la relación familiar que tienes con tus parientes. ¿Cuál es tu problema? Cristo pasa cerca de ti. Y ahora vamos a poner la mirada en el pozo. ¿Creemos que la solución es tener más dinero? ¿La solución es que tu pareja cambie? ¿Que tus hijos cambien de actitud? ¿Que te den el puesto que quieres en el trabajo? La solución no está en el pozo de este mundo, hermanos. La solución está en Cristo. Tenemos que tener la mirada puesta en aquel que puede saciarnos, que puede solucionar todos nuestros problemas, pero a su manera. Encontramos en la palabra de Dios esta escena. María lavando los pies de Jesús. Una de las pocas personas que reconocía que esos pies necesitaban cuidado, necesitaban ser tratados, necesitaban amor, porque caminaban, porque estaban cansados. Y María lavando los pies de Cristo con un perfume de nardo puro. Un perfume que valía mucho, pero para María Jesús valía más que un perfume, más que el dinero. Y lavaba los pies de Jesús. Y Jesús dijo que en cualquier lugar donde se predique el Evangelio, esta historia sería recordada. Una gran cosa hizo esta mujer, ¿verdad? En otra de las historias, Jesús se encontraba en la casa de Marta y de María. Y Marta estaba haciendo las cosas, ocupada en los quehaceres de la casa, sirviendo, limpiando. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María, tu hermana, escogió la buena parte y no le será quitada. Y María, dice la palabra, que estaba a los pies de Jesús, oyendo las enseñanzas de Jesús. Hermanos, en esta vida, la buena parte es estar a los pies de Jesús, oyendo esto, las enseñanzas de la palabra de Dios. Esa es la buena parte en esta vida. No hay mejor momento. En este momento podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Podrías estar paseando, mirando una película. El Espíritu Santo tocó tu corazón y te dijo: tenés que meditar en la palabra. Hay una palabra para ti en esta noche, no te la da Misael. Está en la Biblia, está en Mateo, en el capítulo 14. Y eso es estar a los pies de Jesús, oyendo sus enseñanzas. Pero hay personas que están atareadas y distraídas con muchas cosas de la vida, con muchos quehaceres de la casa. Y ojo, muchos de los que nos sentamos a estudiar la palabra de Dios, en algún momento Satanás va a traer alguna distracción en tu mente. Por eso quiero recordar que tu atención tiene que estar puesta en la palabra. No te distraigas. Si tu atención está en la palabra, si tu atención está en Cristo, estás escogiendo la buena parte. Y la buena parte es eterna. Nadie te la puede quitar. Los pies de Jesús son pies que traen bendición. Hay una canción que dice: soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero nada tiene sentido si Cristo no está en el primer lugar. Y en el estribillo dice: el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. No hay mejor lugar, hermanos, que estar a los pies de Jesús. Vamos a seguir avanzando en esta historia. Continúa así Mateo 14, 26 al 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Les recuerdo que en rojo está el problema y en amarillo la solución. El problema es que Jesús se estaba acercando a los discípulos y los discípulos no lo reconocieron. Creyeron que era un fantasma, una imagen misteriosa, una imagen rara, y se llenaron de miedo. Y ustedes verán que en esta historia el problema no es la tormenta. El problema no están los discípulos. El problema no es que Jesús no parece Jesús, sino que parece un fantasma.
El problema, hermanos, es el miedo que sienten los discípulos. No son las circunstancias, no es la barca que no podía resistir, no eran los remos, no eran las velas del barco, no era la capacidad del barco, no eran la fuerza de los discípulos. El problema es que en el corazón de los discípulos había miedo. Miedo a la tormenta. Miedo a esa figura extraña que parece un fantasma, que en realidad era Cristo. Hermanos, muchas veces Jesús puede estar acercándose a nuestras vidas y no lo reconocemos. Y en lugar de estar tranquilos en medio de esta tormenta que estamos viviendo, tenemos miedo, porque no vemos a Jesús. Pero Jesús en medio de la tormenta habla. Y en esta ocasión dice: tengan ánimo, soy yo, no temáis. Y este libro que detalla esta historia, el deseado de todas las gentes, dice así: en el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua, pero no sabían que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro los soltaron. Los discípulos, tan experimentados en las tormentas, con la fuerza para mantener la barca a flote con los remos en dirección, se asustaron. Creyeron que el que venía ahí era un fantasma, pero era Jesús el que se acercaba. Muchas veces Jesús puede acercarse a nosotros y no lo reconocemos, pero Jesús habla. Y cuando lo escuchamos, ahí nos acordamos. Muchas veces vas a estar turbado, asustado, pero vas a ir a la palabra de Dios y vas a recordar las promesas de Jesús. Y allí vas a reconocer que Cristo está cerca de tu vida. Las palabras de Cristo son palabras que traen paz a tu vida. Lo que necesitas escuchar en este año, en medio de este problema que estás viviendo, es la voz de Jesús, que te dice: tened ánimo. Yo soy, no temáis, no te asustes. No me pierdas de vista, no pierdas de vista la palabra. No te desesperes. Aquí estoy yo, te dice el Señor. No soy un fantasma, no soy lo que crees que soy. Soy más poderoso. Y me acerco para darte la solución, dice el Señor. Las palabras de Jesús son palabras que traen esperanza. Él donde iba predicaba, enseñaba en las sinagogas, entre la gente, en los caminos. Dice la parábola del sembrador que la palabra fue sembrada en diferentes partes junto al camino, en las rocas. Jesús no le privó de oír la palabra a ninguno. Él predicó a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los judíos, a los gentiles, donde quiera que fue. Predicó la palabra. No importa dónde caía la semilla, Él la predicó. Después era cuestión que las personas pudieran aceptar esa verdad. Dejar que la verdad nazca en el corazón y produzca frutos. Las palabras de Jesús son palabras que traen esperanza a la vida de las personas. En cierta ocasión un centurión se le acerca a Cristo. Le dice: Señor, mi asistente yace paralítico en casa. Jesús dijo: está bien, voy a sanarlo. El centurión le dijo: no, Señor, solo di la palabra y mi asistente sanará. Un centurión, un soldado que creía en la palabra de Jesús. Y él dice: ni en toda Jerusalén hallé alguien con tanta fe. Eso es tener fe, creer en la palabra de Dios, creer que no hace falta que Cristo venga en persona, que no hace falta que Cristo venga y me solucione con sus manos, sino que Cristo diga una palabra del reino. Desde el santuario Cristo pronuncia palabras de bendición. Solo di la palabra, Señor. Hoy estás escuchando este video, quizás no te estás congregando, o quizás sí. Quizás escuchas con el celular, con la computadora, y estás allí en tu habitación o viajando. Dile en tu corazón al Señor: Señor, di la palabra, porque mi corazón está en una tormenta y necesito escuchar tu palabra de bendición, tu palabra de consuelo, tu palabra de esperanza. Di la palabra y yo sé que la solución estará en camino. ¿Tenemos esa fe? Necesitamos esa fe. En otra ocasión, en esta historia tan conocida, que Lázaro muere y Cristo viene tarde, no pudo estar para sanarlo, pero Cristo siempre llega en el momento exacto, ¿verdad?
Y si Cristo no viene para traerte una sanación, viene para traerte una resurrección. Porque hay momentos en la vida que para nosotros las cosas están perdidas, pero Cristo viene a resucitarte, a resucitar tus esperanzas. Y aquel Lázaro que había muerto, Cristo les dirige las palabras: Lázaro, sal fuera. Y yo te pregunto, ¿cuánto puede oír un muerto? Nada. Está muerto, ya se perdió, ya no hay esperanzas. Pero cuando Cristo está cerca hay esperanzas. Y aquel que había muerto escuchó las palabras de Jesús y salió y vivió. Porque la resurrección no es un día futuro, la resurrección es Jesús. Donde está Él, las cosas resucitan. Quizás necesitas que tu relación con tu pareja resucite porque está muerta. Tu relación con tus hijos, con tus hermanos de iglesia. Tu iglesia está muerta espiritualmente. Quizás necesiten que Cristo entre a esa iglesia y pronuncie las palabras. Quizás necesitas tú en tu corazón, tienes problemas, estás preocupado por el mañana. ¿Qué será? Necesitas que Cristo pronuncie las palabras. Y no importa la situación en la que estés, no importa cuán grande sea el problema. Yo creo que si hoy alguien muere, perdemos las esperanzas. Bueno, hicimos todo lo posible, pero cuando Cristo está cerca, hasta los muertos escuchan su voz y hay esperanza. En otra ocasión, en una tormenta que enfrentaban los discípulos, recordarán la historia donde Cristo estaba durmiendo y los discípulos lo despiertan desesperados diciéndole: Señor, perecemos, ¿no tienes cuidado? El Señor se levanta y le dice al viento y al mar: calla, enmudece. Y el mar se calma, y el viento se retira, y las nubes se van, y sale el sol. Y los discípulos, las personas que estaban en la barca, dicen: ¿quién es este que hasta el mar, el viento le obedecen? Hermanos, si estamos viviendo una tormenta, no preguntemos ¿qué es esta tormenta? ¿Qué está pasando? Sino que confiemos en Jesús, porque a Jesús las tormentas lo obedecen. Los problemas le obedecen, huyen del lugar. Si estás viviendo una tormenta y Cristo pronuncia palabras, la tormenta se va y viene completa calma a tu vida. Pero tenemos que creer en Él. En aquel entonces no lo conocían y se preguntaban ¿quién es? Y muchas veces nosotros, en medio de los problemas de la vida, nos preguntamos ¿quién es Jesús? Tenemos que conocer a Jesús. Sus palabras tienen poder. La historia continúa así. A partir de los versículos 28 al 31, Pedro ve que Jesús se acerca y le dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó en la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerden que en rojo está el problema, y el problema es que Pedro, al sentir el viento, tuvo miedo. La solución estaba en Jesús, que Jesús tendió la mano y lo sujetó. Nuevamente el problema aquí es el miedo. Pedro tiene miedo. En lugar de mirar a Jesús, por un momento mira el viento, siente que es fuerte, mira las olas y tiene miedo. Y nuevamente el miedo. Y si quizás tú analizas tu vida, muchas veces el único problema va a ser que tenés miedo. El problema no es lo que está por venir, el problema no es la situación que se vive generalmente en el mundo, la pandemia, la crisis económica, los rumores de guerra. La tormenta no es el problema es que en nuestro corazón y muchos cristianos tienen miedo. No saben qué está pasando, qué se está por venir, tienen miedo de su salvación, miedo de su relación con Dios, miedo al fracaso, miedo al enfrentar una crisis que no puedan resolver, miedo al enfrentar una crisis de la cual no puedan salir, miedo a ahogarse en los problemas. El miedo es el problema. La solución es Jesús. El deseado de toda la gente dice lo siguiente: mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás,
a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el Maestro, y Pedro sintió miedo. Durante un instante Cristo quedó oculto a su vista, y su fe le abandonó. Empezó a hundirse. Pedro elevó sus ojos en las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús asió la mano extendida. El problema es que nosotros pedimos ayuda a Cristo cuando ya vemos que nosotros no podemos. Y a veces Cristo permite que llegues a un punto en tu vida que te des cuenta que en vos no está la solución. No eres lo suficientemente sabio para resolverlo. Tenés que saberlo. No sos lo suficientemente fuerte para sobreponerte a las dificultades de la vida. El mundo, la sociedad te va a decir: lo que no te mata te hace más fuerte. Vos sos fuerte, vos podés. No es así. Yo vengo a decirte que vos no podés, que sos débil. Y Cristo, cuando te mira, es como que te desnuda, ve lo que hay en tu corazón. Para Cristo no hay una imagen, no importa cuán fuerte te muestres. Con un traje, con una camisa, con una buena iluminación, con un buen micrófono, cualquiera puede aparentar que todo está bien. Pero quiero decirte que en mi vida, el que te está hablando está roto. El que te está hablando no puede con los problemas. El que te está hablando muchas veces no puede dormir. El que te habla se preocupa. Pero yo no me miro a mí mismo, porque si no me desespero, hermanos, porque todo está mal. La salud no está bien, la economía no está bien. Cuando me miro a mí mismo me desespero, pero cuando miro a Jesús, vuelve la paz a mi vida y me doy cuenta que no tengo de qué temer, que hay alguien que está al control. Y eso seguramente pasa con vos, con tu familia, con tus hermanos en la fe. Pasa que cuando se miran ustedes mismos y los problemas y la crisis y el virus, las medidas del gobierno, lo que dijo el Papa Francisco, la ley dominical que se acerca, el cambio climático, las nuevas cepas. Hermanos, no te llenes de miedo. Si te llenas de noticias de este mundo, vas a tener miedo. Si te mirás a vos mismo, tus debilidades, vas a tener miedo. Pero es bueno reconocer que somos débiles, que no podemos, porque es la única manera de mirar a Jesús y decirle: Señor, sálvame. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que le digas a Jesús: sálvame? Para que te inclines a Él angustiado, afligido, con el corazón cargado de problemas, de tristezas, y le digas: Señor, ayúdame, porque me estoy ahogando. Señor, no puedo con esta tormenta, pero yo sé que vos sí podés, y por eso clamo a ti, porque sé que si clamo, tú mueves tus manos, las extiendes y me salvas. Necesitamos clamar, orar más a Dios. Hermanos, muchos en estos tiempos van a hablar de Dios, pero pocos van a hablar con Dios. Espero que vos puedas ser una de esas personas que hable con Dios. Cristo extiende sus manos y te salva. Y hay muchas historias en donde las manos de Jesús son manos que bendicen. Con sus manos devolvió la vista a ciegos. Con sus manos, en cierta ocasión, a ese hombre conocido por su defecto, el hombre de la mano seca, Jesús toca esas manos secas y esas manos recuperan la salud. Quizás tu vida necesita el toque de Jesús para recuperar los propósitos, las fuerzas, las energías. Necesitas que las manos de Cristo se extiendan a tu vida y te sanen. El Señor Jesús con sus manos hizo muchos milagros. Con sus manos, en cierta ocasión, se acordarán de la historia de Jairo, que se acerca a Cristo y le dice: Señor, mi hija ha muerto. ¿Qué solución puede haber para alguien que murió? Pero Jairo dice: pero ven, Señor, pon tu mano sobre ella y vivirá. Porque las manos de Cristo son manos que bendicen. Cristo bendice todo lo que toca. Él extiende sus manos para bendecir. Hermano, que la mano de Dios hoy se extienda, ¿verdad?
Necesitamos que Cristo camine por este mundo, extienda sus manos para sanarnos, para sanar nuestra vida espiritual, física, mental. Necesitamos las manos de Jesús en nuestras vidas. En otra ocasión, la historia de la suegra de Pedro, que tenía fiebre. De paso, muchos dicen que Pedro fue el primer papa. La Biblia dice que tenía suegra, Pedro tenía esposa. Se dan cuenta que no era un papa, era un discípulo, era un apóstol. La suegra tenía fiebre, pero Cristo se va a la casa de la suegra. Toca la mano de la suegra y cuando Cristo toca a la suegra de Pedro, la fiebre la abandona y se va. Y ella tiene salud y se levanta para servir, dice la palabra. En estos momentos que muchos tienen fiebre, gripes, COVID, ¿acaso no es necesario que las manos de Cristo lleguen a la vida de las personas? Por esa razón oramos todos los martes. Queremos que las manos de Cristo se extiendan para sanar las vidas de aquellos que amamos y hoy están con enfermedades, con problemas. Las manos de Cristo se extienden para bendecir. Así continúa la historia. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Vienen y lo adoran a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo saca a Pedro que se está ahogando y camina hacia la barca y llega a la barca y viene la paz en medio de la tormenta, ellos dijeron, Jesús es el Hijo de Dios. Tuvo que venir Él para sacarnos de este problema. Tuvo que venir Él para calmar esta tempestad. A nuestra vida en este momento, la única solución que tenemos por delante, hermanos, es que Cristo venga. Tiene que venir Él para que esta tormenta se calme. Esta tormenta no cesará hasta que Cristo venga. De mientras nosotros tenemos que hacer esfuerzos de predicar, de llevar personas a Jesús. Cuando la tormenta pasó, muchos reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios. Y muchas veces cuando la tormenta pasa en nuestras vidas, cuando el problema se va, cuando llega la solución, ahí decimos, gracias Señor, yo sabía que me ibas a salvar de esta, yo sabía que estabas conmigo y nos alegramos, le damos gloria, lo publicamos, le contamos a los demás, pero tenemos que hacerlo desde antes. Yo te desafío a predicar a Jesús cuando estás en la tormenta, a hablar de Jesús cuando el huracán te alcanza, cuando estás en medio del problema. Dale gloria a Dios porque pronto Jesús se acerca. No esperes hasta ese momento a que pase la tormenta para decir, Jesús, gracias, yo sabía, reconocer su poder. Hacelo en el medio de la tormenta y vas a ver qué fácil que es para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Somos nosotros los que tenemos que aprender las lecciones de la vida. El libro del deseado de toda la gente termina diciendo así: la noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús era Hijo de Dios. Y en el último párrafo de este libro dice así: los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es que hoy tenemos miedo. Vemos los problemas y nos desesperamos, nos desequilibramos, empezamos a temblar. El problema es que nos miramos a nosotros mismos y vemos muchos problemas. Incluso puede pasar todo lo contrario. Puede ser que me miro a mí mismo y tengo confianza propia, autoconfianza. Puede ser que me miro y digo yo puedo caminar sobre el agua y dejo de mirar a Cristo. Y ahí me empiezo a hundir. ¿Cuál es la solución? Jesús. Pero para eso yo tengo que mirar a Jesús. No tengo que perder de vista a Jesús. Hermanos, en medio de esta tormenta que estamos viviendo, yo quiero decirte que
necesitamos a Jesús. Necesitamos que Jesús camine cerca de nosotros, y Cristo lo hace. Necesitamos que Cristo venga a hablarnos y nos traiga paz, y Cristo lo hace. Necesitamos que las manos de Jesús se extiendan para sanarnos, y Cristo lo hace. Él no está lejos de nosotros. Las manos de Jesús se extienden para abrazarte en este momento. Esas manos que una vez estaban extendidas en la cruz. Saben que en aquel entonces la cruz de Cristo, morir en una cruz ya era un sinónimo de maldición. Era maldito aquel que era colgado en un madero. Esa cruz era un símbolo de tortura para los romanos, la famosa Tao. Era vergonzoso morir en la cruz, pero cuando la cruz fue tocada por Cristo, se convirtió en un sinónimo de victoria. Hoy la cruz es victoria para el cristiano, porque allí se nos garantizó la salvación a todos. Las manos de Jesús se extendieron un día y fueron clavadas en una cruz. Esos pies que llevaban bendición fueron traspasados por clavos, clavados en madera. Esa voz de Cristo un día fue acallada en la cruz, pero no para siempre. Cristo murió por todos nosotros y salió de la tumba caminando, y Cristo resucitó, y Cristo siguió enseñando, y tenemos todo el Apocalipsis como un testimonio de aquel Cristo que estuvo muerto y vivió, dice la palabra. Apocalipsis 1 dice: yo estuve muerto, dice Jesús, pero vivo por los siglos de los siglos. Cristo está vivo, hermanos. Cristo camina entre nosotros. Cristo sigue hablando, Cristo sigue enseñando, y Cristo sigue extendiendo su mano para sanarte. Y yo quiero hacer una oración en este momento para que Dios nos sane. Porque si hay algo que necesitamos en este momento es sanidad espiritual, hermanos. El problema ya les digo, no es la tormenta. El problema no es las pestes, ya Cristo las había anunciado. El problema no son los desastres naturales, el cambio climático, la situación financiera, económica. El problema es que nosotros muchas veces tenemos miedo en nuestro corazón y con el miedo nos paralizamos. Yo quiero orar por ti, de paso decirte que si tienes algún pedido de oración lo coloques en los comentarios, porque todos los martes estaremos orando, entregando en mano de Dios tu vida, tus problemas, tus necesidades, porque confiamos que tenemos un Dios grande. Nosotros no podemos, sin Jesús no podemos, pero Cristo todo lo puede. La palabra de Dios dice, Jesús dice en Juan: separados de mí, nada pueden hacer, nada. No podemos remar contra la corriente, separados de Cristo no podemos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió el apóstol Pablo. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. Y yo quiero invitarte a que tu vida esté escondida con Cristo en el corazón de Dios, para que puedas comprobar que todo es posible si estamos con Él. Vamos a hacer una oración, te invito a inclinar tu rostro donde estás, vamos a hablar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque en medio de esta tormenta que estamos viviendo, se puede oír la voz de Cristo diciendo: yo soy. No teman, no tengan miedo. Señor, cada uno de nosotros se enfrenta a una tormenta diferente. Tú que lees los corazones, Señor, tú que puedes discernir en nuestras vidas cuáles son nuestras debilidades, nuestros miedos. Queremos pedirte, Padre, que puedas limpiarnos de toda maldad, que el miedo desaparezca, que los problemas físicos, mentales, espirituales desaparezcan, Señor. Que tú nos puedas capacitar, nos puedan dar las fuerzas necesarias por medio de tu Espíritu para que podamos resistir el mal y someternos a ti, Señor. Yo te quiero pedir especialmente, Padre, por esas personas que están enfrentando una tormenta en este momento, Señor, que tú puedas abrir sus ojos espirituales para que contemplen a Jesús. Muchas veces perdemos de vista a tu Hijo, Padre, y nos desesperamos. Por eso te pedimos, Padre, que traigas paz a nuestras vidas,
que podamos oír la voz nítida de Jesús hablando a nuestros corazones, que podamos sentirnos acompañados, Padre, porque sabemos que Cristo está a nuestros lados, pero a veces nuestros sentimientos nos engañan, Señor. Nos sentimos solos, desamparados. Ayúdanos a tener la seguridad de que Cristo está a nuestro lado, Padre. Bendícenos, bendice nuestras familias. A los que están lejos de ti, atráelos, Señor. A los que están cerca, Señor, que no tengan seguridad propia, que no piensen que solo pueden, que no tengan autoconfianza, Señor, sino que tengamos confianza en ti, que confiemos 100% en ti, no importa lo talentoso que uno pueda llegar a ser, Señor, sin importar la sabiduría que tenemos. Sabemos que necesitamos más sabiduría. Ayúdanos a confiar 100% en ti, a vivir, Señor, bajo tu sombra, bajo tu abrigo en estos momentos que estamos pasando, Señor, de plagas, de juicios, de problemas. Que tu mano nos dirija, Señor. Extiende tu mano para bendecir a las vidas que escuchan del otro lado, Señor, que están en sus hogares, quizás viajando, que están meditando en tu palabra, Señor, que cada día con humildad te buscan para aprender algo más. Que no miren, Señor, a este mensajero, que te miren a ti y que puedan aprender cada día más. Pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Recordá que cada martes vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Estaremos conectándonos a través de Google Meet, estaremos conversando. Yo te invito a formar parte del equipo, sumarte al link que está en esta descripción de este video, al link al grupo de WhatsApp para estudiar. Tenemos 2 grupos de WhatsApp. En uno enviamos las informaciones para estudiar la palabra de Dios, los links para conectarse a las reuniones, los formularios, las imágenes de estudio, y en el otro compartimos todos la palabra de Dios diariamente. Los hermanos comparten sus pedidos, los versículos, predicaciones, audios. Yo te invito a formar parte de este grupo espiritual y contá con nuestras oraciones. Siempre estamos para orar los unos por los otros. Así que Dios te bendiga, no te sientas solo. Ahora más que nunca tienes que saber que hay una familia que ora por ti, que te está acompañando. Así que yo deseo que hasta que Cristo venga podamos tener la seguridad de que Él conduce nuestra barca. El asunto es que tenemos que estar en su barca, en la barca de Jesús. Que Dios te bendiga.